Un testimonio comprobado y vamos a estar meditando en Primera Tesalonicenses capítulo 1 versos 6 al 10. Este es el primer estudio que tomamos un poquito de más versículos. Si era difícil hacer un corte, entonces bueno, confiamos en Dios que el tiempo es bien aprovechado, ¿sale? Entonces toma nota, por favor, un testimonio comprobado. Primera Tesalonicenses 1 6 al 10. Y bueno, yo quisiera empezar con esto que ya le puse nombre, cápsula de historia. Me gustaría cada vez que empezamos un jueves poder compartir algún dato interesante, algo que nos pueda ayudar a enriquecer la clase, ¿sí? Entonces te voy a invitar que vayamos en este recorrido rápido, ¿sí? Sobre el ministerio de Pablo y sus colaboradores desde Filipos hasta Corinto, ¿sí? Hemos dado varios recorridos ya, pero hoy es un recorrido interesante, así que te voy a invitar. Vale la pena poner atención porque yo creo que en todo Dios tiene un plan y el hecho de que Pablo haya llegado a esta región del mundo en ese tiempo fue fundamental, hermano. Y podríamos decir que Dios orquestó esto de tal manera que influyó y el evangelio llegó a Occidente, a lo que hoy llamamos Occidente. Estaba revisando, ¿verdad? Las noticias o no en las noticias, bueno, en las noticias se escucha, ¿verdad? Occidente. No sé si has escuchado ese término Occidente. Entonces investigué qué significa Occidente cuando dicen Occidente. Y Occidente normalmente se refiere a Europa y América, normalmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una división bien grande es la iglesia, digamos, cristiana de Occidente y la iglesia cristiana de Oriente o la iglesia ortodoxa, ¿sí? Entonces, por ahí, luego vamos a ver esta cápsula de historia, cuando hubo por ahí una división en la iglesia, pero es interesante que este recorrido que Pablo hace es, digamos, el inicio del evangelio en Occidente. Y yo creo que, o lo hemos platicado, que es muy probable que a raíz de que Pablo visitó estas ciudades, pues el evangelio llegó hasta acá donde nosotros estamos del lado de América. Sí, años más tarde, claramente, pero algo quizá hay de esto ahí. Pero yo quiero que vayamos primero a Filipos. Vamos a ir en tu Biblia, te invito en este recorrido, Filipos, y vas a escribir Hechos 16:13. Y ten tu Biblia lista porque vamos a hacerlo con la Biblia en mano. No pongo los textos intencionalmente porque quisiera invitarte que vayamos juntos. Entonces, Hechos 16:13, te vas a dar cuenta de datos interesantes. Dice así la escritura ahí. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo llega a Filipos, primera ciudad de Macedonia, y el primer lugar que visita, no hay sinagoga. Bueno, se va cerca del río, donde se reúnen a la oración. Ahí llega, ¿sí? Entonces, digamos, un buen inicio, pero si seguimos la historia, bueno, Pablo llega a ser encarcelado en Filipos, todo un alboroto, y Pablo termina huyendo de Filipos. Entonces, bueno, el camino sigue. Vamos ahora a Tesalónica, Hechos 17 1 y 2. Hechos 17 1 y 2. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y habló como acostumbraba. Fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. No sé si empiezas a notar algo. Pablo llegaba a las sinagogas, ¿sí? Pablo es el apóstol a los gentiles, pero él todavía sigue llegando con los judíos a las sinagogas, ¿sí? Entonces, bueno, llega a Tesalónica, donde pues va a haber una iglesia posteriormente y donde va a escribirle una carta que tú y yo estamos estudiando hoy, pero ahí va en la sinagoga y bueno, hay un alboroto más ahí también y termina huyendo Pablo, ¿sí? Siguiente parada, Berea, Hechos 17, ayúdame, Hechos 17, versículo 16. Observa, llega a Berea y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas,
Su espíritu se enardecía. Perdón, yo estoy en otro lado, ¿verdad? Berea es 17:10. Me estaba adelantando a Atenas. Hechos 17:10 dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron ¿en dónde? En la sinagoga de los judíos. Otra vez, Pablo llega a una nueva ciudad y otra vez a una sinagoga de los judíos. ¿Te das cuenta? Pablo sigue llegando a las sinagogas. Bueno, entra a una sinagoga, dice que los de Berea eran más nobles, dice que cuando Pablo estaba predicando ellos buscaban en la Biblia si lo que Pablo decía era cierto, dice, eran más nobles. Sin embargo, gente de Tesalónica vino a Berea y otro alboroto y Pablo se vio obligado otra vez a huir. Siguiente parada, Atenas. Vamos a Atenas, hermanos. Atenas ahora sí 17 de Hechos, versículo 16 y 17 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algo nuevo está sucediendo aquí. Llega Pablo a la sinagoga, pero también ya está en la plaza, con la gente que va a la plaza, ¿sí? Él ya está empezando a salir, digamos, fuera de la sinagoga, ¿sí? Es interesante, hay un dato interesante. Si vamos más adelante hasta el versículo 34, seguimos en Atenas, pero Hechos 17:34, ¿qué dice de Atenas, hermano? Piensa esto. Algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Wow, te das cuenta, ya Pablo empieza, ya en los anteriores lugares había sucedido esto, pero ya empezamos a ver más claro este ministerio a los gentiles, cada vez más, ya por ejemplo en Atenas vemos a un personaje ahí llamado Dionisio el Areopagita, encargado del Areópago, ya esta persona convertida no es un judío, gloria a Dios. Dios está confirmando cada vez más y más el ministerio de Pablo a los gentiles. Y bueno, dice, algunos creyeron. Si seguimos en nuestra historia, ahora vamos hasta Corinto. Corinto, capítulo 18 de Hechos, capítulo 18 de Hechos, 1 al 4. Escucha esto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía, ¿dónde? En la sinagoga de los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Bueno, Pablo llega con los de confianza, ¿verdad? Pero, cómo le han causado problemas, ¿verdad? En las sinagogas. Pero él sigue llegando ahí, hermano. Y vemos en sus cartas con la esperanza de que los judíos también conozcan a Cristo. Pero vamos a ver una última parada dentro de Corinto y es ahí en el versículo 5 al 9. Hubo una discusión tremenda y Pablo termina tomando la decisión definitiva. ¿Y cuál es? 5 al 9 de Hechos 18. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero escucha esto, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, y ve su decisión, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a casa de un llamado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, escucha, muchos de los corintios, oyendo, dice, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá, dice, sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Gloria a Dios. Mira, te das cuenta cómo la travesía de Pablo lo lleva a la decisión final. Dios en su gracia le concedía llegar a las sinagogas, un lugar de alguna manera neutral, seguro aparentemente para Pablo. Dios lo permitió, hermano. Pero Dios aquí le confirma y él toma la decisión, me voy a los gentiles, con los gentiles, a predicarle a los gentiles. ¿Y qué hace Dios? No temas, habla, no calles, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y gloria a Dios, mire, tenemos hoy las cartas de Corintios. Gloria a Dios. Entonces te das cuenta, hermano, Dios está en el asunto, hermano. Dios está llevando a cabo su obra. Jesucristo está edificando su iglesia, ¿sí? La segunda cosa con la cual yo quisiera hoy introducir este tema, ya hemos visto por aquí una cápsula de historia. Yo quiero ahora hablarte de algo de suma importancia y es lo siguiente. Mira, uno de los autores, voy a quitar de compartir, uno de los autores que he estado mencionando, él dio una descripción, ¿verdad? Ya dimos nuestra vuelta en la historia, pero ahora nos regresamos otra vez a Tesalónica. Ya estamos en Tesalónica, ¿sale? Entonces vamos a pensar unos segundos, ¿cómo sería un cristiano típico en Tesalónica? Si yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo es un cristiano típico o un cristiano normal en Guadalajara? ¿Cuál sería la respuesta, hermano? Quizá tendríamos diferentes respuestas, ¿verdad? Porque quizá la experiencia nos ha dicho muchas cosas, o nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo vivimos? Quizá nos describiríamos a nosotros. Bueno, yo soy un cristiano típico tapatío, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería un cristiano típico en Tesalónica? Mira, la iglesia de Tesalónica es una iglesia digna de imitar, hermano. Así que vale la pena pensar cómo eran los tesalonicenses y tomar ese buen ejemplo. Porque el ejemplo de esta gente, lo vamos a ver en unos minutos, estaba llegando a muchísimos lugares. Mucha gente, hermano, escuchaba de los tesalonicenses y wow, iglesia ejemplar, iglesia de testimonio, ¿sí? Entonces, es interesante ver cómo sería un cristiano en Tesalónica. Y te voy a leer una descripción que da un autor de nombre, a ver cómo se llama, se apellida Sjogren, es Gary Sjogren. Él dice esto. ¿Quién era o cómo era un cristiano típico en Tesalónica? Bueno, número uno dice, era alguien de origen pagano, ¿sí? Hablaba el griego koiné como su primera lengua. No, quizá dice, no sabía leer ni escribir. Se dedicaba a las tareas domésticas, quizá era trabajador asalariado o esclavo. Nunca había pisado una sinagoga. Se había comprometido recientemente con una ética marcada y muy diferente al entorno donde él vivía. O sea, se había convertido al cristianismo y su manera de ser era muy distinta. Compartía su fe con los no creyentes. Sufría un gran acoso de la familia, de la sociedad. Y lo más seguro es que conocía a alguien que había sido castigado físicamente, había sido encarcelado y quizá hasta conocía a alguien que había muerto por Cristo. Ese era un cristiano típico de Tesalónica, hermano. ¿Te das cuenta? No te lo estoy diciendo a rumbo o imaginario, no. Lo vamos a ver a través de la carta, hermano. Cómo es que la identidad de los tesalonicenses, ellos nacieron como iglesia en medio de persecución, en medio de tribulación. Entonces, para empezar, era gente que había sufrido y que estaba sufriendo por Cristo. Y sin embargo, seguían adelante. Cuando hablé de que era lo más probable un esclavo o un siervo, lo digo porque la iglesia de Tesalónica no era una iglesia rica. Lo vamos a ver en unos minutos. Ahí en Corintios, Pablo habla de esta iglesia que eran necesitados, pero aún en su pobreza dice dieron. ¿Sí? Entonces, cada una de estas características que di de un cristiano típico tiene su fundamento en la escritura. Entonces, ¿cómo ves, hermano? ¿Seremos como este típico cristiano o cristiana en la ciudad de Guadalajara? Que a pesar de las tribulaciones,
Somos un cristiano o cristianas, hermanas, que nos mantenemos firmes, que a pesar de la crítica, de que a veces nos aíslan o no nos hablan o nos dejan de hablar, seguimos dando ejemplo, dando testimonio, o como en una ocasión vi una película, somos cristianos encubiertos. Así que yo te invito esta tarde, meditemos, hermano. Meditemos y veamos cómo el testimonio de esta iglesia fue comprobado, no solo por Pablo, no solo por sus colaboradores, no solo por los de Tesalónica o los de Macedonia, fue más allá, hermano. Pablo describe que en todo lugar se hablaba de ellos y bien, se hablaba bien de ellos. ¿Qué te parece si oramos y decimos al Señor que nos ayude a hacer una iglesia ejemplar, como esta iglesia? ¿Sale? Vamos orando. Padre, en el nombre de Cristo, damos gracias por esta tarde que nos concedes, Señor. Gracias por cada hogar aquí representado que esta tarde ha abierto, Señor, su hogar para que tu palabra sea ministrada. Damos gracias ahí donde están familias, donde están invitados. Señor, bendice a cada invitado, Señor, que ha estado congregándose este día Señor, que tu palabra edifique a cada uno de los presentes, desde el más pequeñito al grande. Queremos todos juntos ser una iglesia ejemplar, ser una iglesia que te glorifica. Espíritu Santo, guíanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Gloria a Cristo. Bueno, hermano, vamos a entrar de lleno. Una iglesia de testimonio comprobado, ¿sí? O un testimonio comprobado. Voy a compartir de nuevo mi pantalla y entramos. El primer tema de esta tarde, bueno, yo tenía un mapita solo para recordar, ¿verdad? Esta travesía de Pablo, si te acuerdas, mire, voy a hacerlo rápido aquí para que recuerdes un poquito dónde está Tesalónica. Tesalónica está aquí, ¿verdad? Estoy tratando de poner una crucecita. Ahí está Tesalónica. Y abajito está Berea. Sí, entonces cuando Pablo sale de Tesalónica, acuérdate, se va a Berea y luego a Atenas, luego a Corinto y de Corinto regresa a Éfeso, ¿sí? Y bueno, ya ahí está el camino de regreso a Jerusalén. ¿Sale? Entonces, recuerda este mapa, quién sabe, y para el próximo jueves de aplicación lo volvamos a poner, ¿sale? Vamos adelante. Primer tema de esta tarde, respuesta al Evangelio. Quise dejar títulos cortos, pero el título oficial es La respuesta de los tesalonicenses al Evangelio. ¿Verdad? Porque queremos ver el ejemplo de esta iglesia. Entonces, si tú tienes libreta y ganas de escribir, ponle respuesta de los tesalonicenses al Evangelio. Bueno, primeramente, ¿qué te parece si leemos el texto? Capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, versículos 6, vamos a leer el 6 primero. Dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mire, lo primero que yo quiero resaltar aquí, esta iglesia, dice ahí, cuando recibieron el Evangelio, ¿cómo lo recibieron? Dice, viniste a ser imitadores de nosotros. Dice una versión, palabra de Dios para todos, cambiaron y se volvieron como nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor. Traducción lenguaje actual dice, ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor. Mira, Pablo cuando está escribiendo su carta, él afirma y dice, hermanos, cuando recibieron el Evangelio, lo primero que hicieron, siguieron el buen ejemplo, siguieron nuestro ejemplo y siguieron el ejemplo de Jesucristo al seguir a nosotros. Hermano, quiero decirte una cosa, qué importante es dar un buen testimonio, hermano. Qué importante es dar un buen ejemplo a la gente que nos sigue. Pablo, una y otra vez en sus cartas, vas a encontrar que él les decía a las iglesias que lo imitaran. Por ejemplo, a los corintios les dijo ahí, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Sí? A los filipenses les dijo algo similar. Mira, lo voy a leer, estamos ahí cerca. Filipenses 3:17. ¿Qué les dice a los filipenses? Mira, 3:17 dice,
Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo animaba constantemente a las iglesias, hermanos, busquen buen ejemplo, sigan los buenos ejemplos. Iglesia Centro de Fe Ángulo, sigamos buenos ejemplos. ¿Sí? Quiero que conozcas una nueva palabra griega, mimetés, mimetés. Mimetés significa imitador, seguir o seguidor o imitar. Esto es mimetés, ¿sí? ¿Te suena mimetés? Esta palabra tiene una raíz. Mímica. Raíz es Mímica. mimo, ¿sí? Viene de mimo, que es un imitador, ¿verdad? Entonces de ahí viene, ¿sale? Mimetés, bien hecho, Braulio. Mimetés, ¿verdad? Viene de mimos. Entonces, esta iglesia llegó a, no sé si has visto esta palabra, algunos lo dicen, mimificar, es como imitar o seguir, seguir el buen ejemplo. Mira, hermano, tú te das cuenta de un buen maestro o te enteras que alguien es un buen maestro o discipulador cuando ves que sus alumnos o sus seguidores hacen lo que él hace, para bien o para mal, ¿sí? Es bien bonito, hermano, porque te das cuenta y dices, wow, esta persona lo está haciendo bien. Hacen lo mismo que él, que ella, en el buen sentido, ¿verdad? Las cosas buenas, ¿sí? Lamentablemente también, hermanos, si damos mal ejemplo, la gente también lo hace, ¿sí? Por eso tenemos que ser buen testimonio a la gente que nos rodea. Mira, este autor Gary Shogren que he estado mencionando explica lo siguiente. Los, eh, los tesalonicenses se habían convertido al evangelio, estamos de acuerdo, ¿verdad? Llegó el evangelio y se convirtieron. Pero ¿sabes también algo que sucedió en ellos? Dice este autor, se convirtieron también en evangelistas. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Se convirtieron en evangelistas también. Vamos a verlo a través de la historia y en las cápsulas de historia que estemos dando en los siguientes estudios, que esta iglesia, hermano, sí se comprometió de lleno también al evangelismo. Apoyaban mucho las misiones, ¿sí? Por eso, hermano, creo que esta iglesia nos van a decir tremendo, vamos a podernos identificar mucho con ellos, ¿sí? Entonces, y tomemos el buen ejemplo, ¿sí? Mira, este autor menciona algo bien interesante. Habla de un par de términos que hoy tenemos aquí en nuestra familia, el Centro de Fe Ángulo, tenemos una hermana física, un hermano matemático por ahí, no sé si lo conocen. Y bueno, voy a explicarlo a muy alto nivel, Braulio, así que no te me desesperes. Luego podremos dar una charla técnica de estos dos principios, pero Ok. quiero de dos términos que en la física se llaman la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Vamos a pensar esto. Y pongo ahí un personaje que está en una bicicleta, está dando vueltas, ¿verdad? Imagínate que este varón está dando vueltas en círculo. Existen estas dos fuerzas y este hermano usa este ejemplo de este par de fuerzas porque la fuerza centrípeta lo que hace te jala hacia el centro del círculo. Y la fuerza centrífuga tiene una tendencia hacia afuera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la misión de la iglesia, este autor habla que hay una misión centrífuga, es decir, la iglesia sale a llevar el evangelio a las almas perdidas. Sí, entonces es una fuerza centrífuga que nos lleva hacia afuera, pero llevar a Cristo, ¿sí? Llevar a Cristo a las naciones, llevar a Cristo a nuestros vecindarios. Pero también hay una fuerza centrípeta, hermano, ahí que nos está jalando, pero no a nosotros, sino a los perdidos. Al ver la gente el testimonio tuyo, mío, esa fuerza los jala, ¿sí? Porque ellos dicen, yo quiero ser como esa gente, quiero ir a donde va esa gente. Esto estaba pasando, hermano, con la iglesia de Tesalónica. El autor aquí nos dice que él cree que más la parte centrífuga, ¿verdad? Que más bien estaban saliendo.
pero su buen testimonio vamos a ver que también estaba jalando muchos a ser como ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo ves, hermano? ¿Qué tal si somos una iglesia que tenemos estas dos fuerzas misioneras? Que jalemos a la gente para adentro, que ellos quieran venir a Cristo, a esa iglesia donde hay amor, donde hay compasión, donde hay compañerismo, una iglesia de ejemplo, pero que también somos una iglesia que vamos hacia afuera, ¿sí? Con fuerza. ¿Sí, amén? Qué hermoso, hermano, ¿sí? Mira, hermano, la pregunta aquí que tú y yo podríamos hacer en esta tarde es por qué el día de hoy la iglesia en general, si habláramos, ha perdido mucho de estas fuerzas, ¿verdad? Si lo pudiéramos ver así. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando, hermano? ¿Por qué ya ahora para muchos la iglesia es algo aburrido? La iglesia es algo tedioso, gente hipócrita. ¿Por qué también muchas veces ya preferimos quedarnos ahí nosotros solitos y no salir? ¿Por qué estará pasando eso? Mira, una de las razones es que hemos dejado de seguir a Cristo. Hemos dejado de seguir, de imitar al Señor Jesucristo. Y dado que dejamos de imitar al Señor Jesús, los que nos siguen dejan de imitar a Jesús. ¿Te das cuenta, hermano? Hablamos de líderes, veramos, estaba hablando que hay gente que nos sigue. Entonces, mucho se ha descuidado, hermano, el testimonio, de tal manera que la gente que viene atrás de nosotros ya no está siendo atraída. Y a veces en nuestra tristeza, en nuestra decepción, nos quedamos ahí encerrados y ya no salimos hacia afuera. ¿Sí? Ya no somos una iglesia que va y que comparte con total libertad y con emoción y con entusiasmo. Necesitamos volver al principio, a la iglesia primitiva, hermano, hermana. Esta iglesia otra vez vino a ser imitadora. Imitaba los buenos ejemplos, pero ahora esta iglesia también está siendo digna de imitar, ¿sí? Entonces, ahí es donde están estas fuerzas involucradas. Hay ciertos patrones, hermano, de negligencia también en cuanto al evangelismo. Muchas veces si se descuida el evangelismo, eso también se transmite y es muy dañino. Así que yo te invito, oremos por una iglesia despierta que se pone a trabajar poniendo el ejemplo, ¿sí? Una iglesia que empieza a ser evangelizada dentro para que salga con fuerza, ¿sí? Hay un autor que dice que los tesalonicenses eran evangelistas evangelizados. ¿Cómo ves? Eran evangelistas evangelizados. El lenguaje del centro de Fe Angulo era gente que vivía y compartía la palabra de Dios, ¿sí? O vivía y compartía el evangelio, ¿sí? Eso es, ¿sí? El evangelio, ¿te acuerdas que lo hemos dicho ahí en la iglesia? El evangelio se conoce, se vive y se comparte todos los días. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a ver más. Mira, esta iglesia dice que recibió la palabra en medio de gran tribulación, lo dice nuestro texto. Mira, hermano, como seguidores de Cristo, la tribulación es parte de lo que vamos a vivir, hermano. La tribulación es parte del cristiano, está adjunta, pegada al ser cristiano, hermano. A esta iglesia Pablo les confirmó que las persecuciones y las tribulaciones estaban como parte de su caminar. Mira, yo quiero que veamos un par de textos, dejé de compartir y voy a volver a compartir. Un par de textos, primera de Tesalonicenses, versículos, capítulo 3 verso, no, tengo primero el 4:1. Antes de llegar a esto, 4:1 de Tesalonicenses, ¿qué dice? Vamos a leerlo rápidamente. Por lo demás, hermanos míos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Dice, y así dice, abundéis más y más. Este texto lo usamos como base para nuestros jueves prácticos, ¿sí? Porque nos habla de abundar más y más, hermano. Dar ejemplo, hermano, y seguir buenos ejemplos es una tarea continua, ¿sí?
Entonces, mira, vamos a ver. Dice que esta iglesia recibió el evangelio en medio de gran tribulación. Hay un par de textos. Primera de Tesalonicenses 3, 3 al 4. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que por esto estamos puestos. O sea, va a haber tribulaciones sí o sí. Porque también dice, estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y como sabéis. Segunda de Tesalonicenses 1:4. La siguiente carta también habla de esto. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta iglesia, hermano, vivió en medio de mucha tribulación. Sin embargo, seguía fiel, seguía firme. En su primer viaje misionero, Pablo pasando por estas ciudades llamadas Iconia o Iconio, Listra, Derbe, dice que ahí fue apedreado y de hecho en una de estas ciudades lo dieron por muerto. Y después de esto, hermano, Pablo les dice a los hermanos ahí en estas iglesias, ¿verdad? Ellos muy preocupados por Pablo, ¿verdad? Casi muerto, pero él se levanta y a seguir trabajando en la obra. Y él les dice a los hermanos ahí, el texto está aquí, mira, yo voy a leer el verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, mira, Pablo recién golpeado, casi muerto, les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo sabía, hermano, que las tribulaciones son parte de nuestra vida cristiana. Y la pregunta para ti, para mí esta tarde, hermano, ¿cómo son las tribulaciones para ti y para mí? ¿Cómo enfrentamos las tribulaciones que vienen a nuestra vida como parte de nuestra fe cristiana? ¿Nos desanimamos, corremos, abandonamos o corremos a la torre fuerte que es nuestro Señor? Pablo sabía a quién correr, hermano, y para él el sufrimiento era un privilegio. ¿Lo está haciendo para ti, para mí? Otra manera o continuando, ¿cuál fue la respuesta de esta iglesia al Evangelio, hermano? Ahí en nuestro texto dice que recibieron el Evangelio en medio de muchas tribulaciones y por último dice, con gozo del Espíritu. Hermano, hermana, el mensaje del Evangelio es poderoso, ¿sí? Y la manera en cómo ellos recibieron, ya vimos, en medio de tribulación, dice, fue con gozo. Mira, yo quiero que recuerdes este texto, Gálatas 6 22 al 23. No es 6, perdón, es 5. ¿Por qué dice 6? Es 5. Gálatas 5. Y Gálatas 5 22 al 23 nos enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿verdad? Segundo, evidencia del fruto del Espíritu, gozo, ¿sí? Entonces, cuando alguien viene a Cristo, el Espíritu Santo hace una obra en él, en ella. Y en esta iglesia era tan notable el fruto que el gozo fue algo que se manifestó. El amor también, ¿verdad? Lo vimos hace algunas semanas. Pero amor, gozo estaba bien manifestado en esta iglesia. El mensaje del Evangelio, hermano, cuando llega, llega con poder. Romanos 1:16, Pablo les decía a los hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice al judío primeramente, pero también al griego. ¿Sí? Hermano, es interesante, ¿sí? Es interesante, hermano, que cuando alguien viene a Cristo, el poder sobrenatural de Dios, el poder del Espíritu Santo impacta a la persona de tal manera que hay fruto, ¿sí? Que emana de él, de ella. En este caso, con los tesalonicenses, gozo del Espíritu. Ahí dice gozo del Espíritu. No era gozo de los tesalonicenses, no. La fuente de su gozo era el Espíritu Santo, hermano, en ellos. De otra manera, no podían estar gozosos en medio de tanta tribulación. Mira, hermano, recordemos que los tesalonicenses, lo vimos la semana pasada, así como tú y yo, fuimos elegidos y amados de Dios.
Entonces, por implicación, si somos amados, elegidos de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, tenemos el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Te das cuenta? ¿Qué hermoso es esto? Esa debe ser nuestra respuesta, hermano, al Evangelio, a la palabra de Dios. Me gustó aquí Shogren, él dice que aquí hay un principio pastoral bien interesante, ¿sí? En estas declaraciones que Pablo hacía sobre esta iglesia. Y hace una pregunta, ¿cómo es posible que Pablo, o en el caso de cualquier pastor, cómo es posible que un pastor mire a su iglesia gozosa y no, y él diga, no, ¿será o no será? ¿Verdad? ¿Cómo es que comprueba él que de verdad es un gozo genuino y no es algo que pues se emocionaron por un rato, ¿verdad? Porque pues todos están brinque, brinque y bueno, fue eso solamente. ¿Cómo se da uno cuenta del verdadero gozo? Bueno, hay fruto, ¿sí? Hay fruto, hermano. El verdadero gozo, el gozo del Espíritu produce fruto, ¿verdad? Vamos hablando de fruto, ¿verdad? Entonces, alguien que de verdad está gozoso porque ha escuchado el Evangelio, está gozoso porque está recibiendo la palabra y le está llegando y le está ministrando, alguien que de verdad está gozoso, ¿sabes? Hay fruto de ello, ¿sí? Y para esto este autor me gustó porque va a usar la parábola del sembrador. ¿Sí? La parábola del sembrador está súper útil aquí. Vamos a leer ahí unos versículos. Yo me voy a enfocar en tres personajes ahí o tres tipos digamos, de tierra o de personas, hablándolo ya de manera directa. Tres tipos de personas, cómo reciben el evangelio, sus reacciones y, y vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuáles son genuinas, cuáles no? Primero dice, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento dice, la recibe con gozo, pero este no es un gozo genuino, porque dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, este no es un gozo verdadero, ¿sí? La iglesia de Tesalónica tenía un gozo verdadero, porque en medio de las tribulaciones seguían con gozo, seguían apoyando, seguían adelante en Cristo, ¿sí? Habla también del que fue sembrado entre espinos, que es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es tremendo, hermano. Mucha gente está oyendo la palabra cada domingo, pero no hace efecto en su vida. Está tan preocupado, tan ensimismado, tan egoísta en sus problemas, que la palabra la está escuchando, pero no da fruto. Se ahoga y no da fruto, se hace infructuosa. Pero también dice, el que fue sembrado en buena tierra, el que oye la palabra, entiende la palabra y da fruto, ¿sí? El verdadero gozo da fruto, ¿sí? Da fruto, produce al 100, al 60 y al 30 por uno, gloria a Cristo, ¿sí? Así que un entendimiento, una mente alumbrada por el Espíritu Santo es aquella que da fruto, hermano, y produce a 160 y 30 por uno. El fruto del Espíritu en un creyente, en un cristiano, hermano, es innegable, ¿sí? El gozo que manifestaba esta gente, hermano, se confirmó al ellos perseverar, al ellos ser un buen ejemplo a otros, ¿sí? Vamos al siguiente tema, el alcance del testimonio. Número dos, el alcance del testimonio de esta iglesia. El alcance tremendo que tuvo esta iglesia, hermano, bueno, nos va a impactar hoy. Sí, nos está impactando, de hecho, ya llevamos 5 semanas, creo, estudiando la primera carta a los tesalonicenses y vaya, qué tremendas bendiciones. Y apenas vamos empezando. Dice verso 7 en adelante, capítulo 1 de Tesalonicenses, primera carta, verso 7 al 8. Dice así la escritura. Y de tal manera que habéis sido ejemplo, escucha, en todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué especial. Mira, yo quiero irme como en partes con los de Macedonia. El testimonio de la gente de Tesalónica estaba impactando a sus vecinos, ¿sí? A los hermanos de Filipos, a los hermanos de Berea. Y lógicamente yo creo que ya había más pueblos quizá que estaban recibiendo el mensaje ahí, hermano, ¿sí? Hermano, esta iglesia estaba siendo ejemplo en su comunidad, en su colonia. Hay una palabra que quiero presentarte, una más. Hoy solo son dos. Tupos. Tupos. El ejemplo aquí es tupos. ¿Y qué significa tupos? Ejemplo, o patrón, o modelo, o figura, o forma, o señal. Esta iglesia estaba siendo tupos, estaba siendo ejemplo, estaba siendo un patrón a seguir, un modelo a seguir, una figura digna de imitar, una forma de ser, una forma de vivir que otros querían ser como ellos. Este autor dice que esta iglesia se había convertido en una especie de tupos, un patrón, ¿sí? A pesar de la persecución, mira, ellos estaban siendo ejemplo. Y creo que nos sirve esta iglesia, hermana, porque esta iglesia nos enseña cómo vivir tiempos de angustia, cómo vivir persecución, cómo vivir tribulaciones, cómo vivirlos con gozo del Espíritu, ¿sí? Así que hay que buscar en medio de la tribulación ser llenos del Espíritu, ¿sí? Para salir gozosos de esas situaciones y salir victoriosos, hermanos. Dice aquí, continuando en el alcance, primero Macedonia, sus vecinos, pero iban más allá, Acaya. ¿Quiénes estaban en Acaya? ¿Te acuerdas? Atenas, Corinto. El testimonio dice, había llegado a Acaya, al igual que en Macedonia, y dice, su ejemplo era en todos los que habían creído, o sea, nuevos cristianos que llegaban, yo creo casi les decían, mira, en su curso de discipulado les platicaban, mira, hay una iglesia en Tesalónica que, wow, qué tremendo ejemplo, nos ha llegado noticias de cómo le está tupiendo el enemigo, está dura la situación, pero ellos con gozo del Espíritu y siguen proclamando el Evangelio. Así que ánimo, mi hermano, ¿sí? Tesalónica y Corinto eran puertos, ¿sí? Eran puertos famosos en aquel tiempo. Corinto era una ciudad grande también. Entonces, lo más probable, hermano, era que las noticias llegaban rápido. No como hoy, ¿verdad? No tenían internet, pero bueno, relativamente rápido. En barco, pronto llegaban por la costa, llegaban de un puerto a otro. Y muy seguramente llegaban y platicaban de una iglesia en Tesalónica que estaba floreciendo y dando un tremendo testimonio. Wow, hermano. Atenas también era una ciudad importante, entonces es probable que mucho cristiano ya comerciante viajaba a Atenas a llevar sus mercancías y compartía el evangelio, y si se encontraba un cristiano, pues le daba testimonio y le decía, mira lo que Dios ha hecho en Tesalónica, lo puede hacer acá también. Yo oro, hermano, que tú y yo hagamos eso un día, ¿sí? De hecho, ya lo podemos hacer. Dios está obrando y haciendo cosas lindas, hermano. Donde quiera que tú vayas, diga, gloria a Dios. Mira, Dios está haciendo cosas preciosas en Guadalajara. Familias ganando familias. Familias discipulando familias. Gloria a Dios. ¿Sí? El Evangelio llegando a diferentes rincones de nuestro país a través del Instituto Bíblico. Gloria a Dios. A través de las redes, hermano. ¿Sí? El canal de YouTube que tenemos. Gloria a Dios. ¿Sí? Cuando Pablo escribió su carta a los Corintios, Pablo resaltó la generosidad de esta gente, hermano. Por eso te decía, si tú lees Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5, nos va a decir que en medio de su necesidad, los de Macedonia, y ahí estaba Tesalónica, dicen, nos rogaron para que les diéramos ese gozo, ese privilegio de participar en la ofrenda a los santos. Entonces dice,
Esta iglesia quería, hermano, en medio, aún en su pobreza, en su limitación, dicen, aquí estamos y lo que podemos damos. Y dice Pablo, aún fueron más allá de sus fuerzas. Hermano, quiero hacerte una pregunta esta tarde. ¿Qué testimonio, qué testimonio podría darse del centro de Fe Angulo en Guadalajara? ¿Qué testimonio, hermano, podría darse del centro de Fe Angulo en Jalisco? ¿Qué testimonio se podría dar del centro de Fe Angulo en México? ¿Qué testimonio el centro de Fe Angulo se daría en el mundo entero? ¿Qué diría un hermano en Francia sobre el centro de Fe Angulo? Hace algunos, no sé si años, nos visitó un hermano francés. ¿Qué habrá dicho cuando llegó al centro de Fe en Francia? ¿Qué habrá dicho de esos hermanos del centro de Fe Angulo? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Qué dirán nuestros hermanos de Turquía ahora que vengan en julio, verdad? ¿Van a ir a Turquía de regreso? ¿Qué van a decir allá? ¡Wow! Los hermanos de Angulo, gozosos, qué lindo estar con ellos, qué gente tan recibidora, qué especial nos trataron y van creciendo. O van a decir, uy, Julián, y nos dieron un vaso de agua. ¿Qué dirán, hermano? Hay que trabajar, hermano, siguiendo buenos ejemplos, ejemplos que siguen a Cristo y también nosotros ahora ser ejemplos. Que otros vean a Cristo en ti y en mi hermano. ¿Sí, amén? Gloria a Cristo, ¿sí? Dios ha sanado mucho nuestra iglesia. Yo creo que vamos por buen camino. Dios ha sido fiel, hermano. Los primeros años era difícil, ¿sí? Yo llegaba a las juntas de pastores y les decía que yo era el pastor nuevo del centro de Fe Angulo y había ahí algunos rostros medios raros. Yo decía, gloria a Dios, porque vamos adelante, ¿sí? Y el Señor sigue con nosotros, ¿sí? Y a Él la gloria, ¿sí? Hermano, vamos a nuestro último tema, ¿sí? Hay mucho de qué estar agradecidos con Dios. Dios es fiel, Dios está obrando, hermano. Por último, amor, fe, esperanza en acción, ¿sí? ¿Te acuerdas que tuvimos un tema como este hace algunos jueves? El orden era distinto, ¿verdad? Pero hoy lo puse así intencionalmente porque así viene en el texto y vamos a leerlos. Versos 9 al 10. Porque ellos mismos, ¿quiénes, hermano? Pablo está hablando de la gente que está dando buen testimonio de los tesalonicenses. Pablo está diciendo, mira, de ustedes se habla en todos lados. De todos lados escucho noticias de ustedes. Y dice, ellos mismos cuentan de nosotros, dice, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien os libra de la ira venidera. Hermano, esta iglesia estaba manifestando estas virtudes en cada lugar, en cada situación, con cada persona que les visitaba. Amor, fe y esperanza, ¿sí? Swindoll explica que estas virtudes, amor, fe, esperanza, eran como, esta figura me gustó muchísimo. Estas virtudes que esta iglesia manifestaba, imagínate que era como que esta iglesia estaba pavimentando el camino, ¿sí? Estas virtudes, al esta iglesia ser amorosa, ser iglesia de fe, ser una iglesia con esperanza, imagínate que ellos estaban poniendo pavimento para el recorrido del apóstol Pablo, ¿sí? Ellos ponían el pavimento para que cuando Pablo llegara a cruzar esos caminos, mira, Agustito Pablo. ¿Qué significa esto? Que pavimentaban, o sea, Pablo llegaba a los pueblos y ya había avance del evangelio, ya habían escuchado de una iglesia llamada los tesalonicenses, o no sé cómo se llamaba la iglesia ahí, pero la iglesia de Tesalónica, ya habían escuchado y la gente ya estaba con un deseo de escuchar de esta gente, de escuchar de ese Jesús del cual hablaban estas personas, ¿sí? Qué bonito, hermano, que tú y yo seamos con estas virtudes, hermano. ¿Sí? Esta iglesia con estas virtudes fortalecían el trabajo de compartir a Pablo, ¿sí? Cuando Pablo llevaba las buenas nuevas, esta iglesia ayudaba de esa manera, siendo buen ejemplo.
¿Te das cuenta, hermano? Entonces, mira, el trabajo de llevar las buenas nuevas no es solo del misionero, no es solo del pastor o de los líderes, no, es de toda la iglesia, hermano. Y una manera tan sencilla de participar es siendo una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Sí, porque imagínate, llega un evangelista a Guadalajara, va a compartir el evangelio, llega, yo les vengo a hablar de Jesucristo. Y le dice, oiga, oiga, espérese un poquito. ¿De qué iglesia es usted? Y él dice, pues soy de la iglesia cristiana evangélica. Ah, no, aquí en Guadalajara los cristianos, no, no, no queremos saber nada de ellos. Imagínate, hermano, qué tremendo eso. No, hermano, que tú y yo seamos esos que pavimentan, ¿verdad? Que pavimentan para las demás iglesias que se están abriendo, sí, porque la ciudad es grandísima, hermano, somos millones acá, ¿sí? En Centro de Ángulo no caben, hermano, todos, por más que quisiéramos. No caben ni en el Estadio Jalisco, ni en la Arena Guadalajara, la nueva, no caben ahí. Así que ocupamos muchas iglesias, ¿sí? Entonces, que tú y yo seamos una iglesia que pavimenta, hermano, ¿sí? Hablando de pavimentar, ¿verdad? Cómo se necesita, ¿verdad? Literalmente en nuestra ciudad, los pavimentos, pero espiritualmente, ¿sí? Que pavimentemos el camino, hermano. Gloria a Cristo. Vamos adelante. Mire, dice su testimonio, el testimonio de esta iglesia, hermano, dice cómo la manera en cómo recibieron el evangelio. Aquí nos habla de amor, ¿verdad? Voy a llevar expresiones. La primera es la manera en cómo recibieron el evangelio con amor, hermano. ¿Cómo trataron a amor? Perdón, a Pablo. Pablo resalta cómo esta iglesia les amó, hermano. ¿Sí? El entusiasmo, la actitud de servicio que esta gente tenía para con Pablo y su equipo, seguramente, hermano, muchos querrían escuchar de Pablo y de lo que estaba pasando en aquella iglesia y del mensaje que Pablo tenía, porque ellos veían el fruto en esta iglesia. Hermano, el fruto del Espíritu se evidenció en esta iglesia con su amor hacia Pablo, su equipo y a los demás hermanos. Lo siguiente, Pablo dice, cómo se convirtieron, ¿sí? De los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero, Dios vivo y verdadero. Esto nos habla de fe. Ahí está la fe en acción. Se convirtieron, hermano, una fe genuina. Creyeron en Dios. Y dice, dejaron sus ídolos para ahora servir al Dios vivo y verdadero, hermano. La fe en Dios por parte de esta iglesia o de esta gente en Tesalónica les llevó a una conversión genuina, hermano, de los ídolos a Dios. Y esa fe en acción los llevó a las obras, a servir a Dios, a servir al Dios vivo y verdadero, hermano. Cuando vemos los relatos de otra vez, segunda de Corintios 8 al 9 nos habla de que eran una gente de fe, hermano, una gente ejemplar, ¿sí? Porque ellos, a pesar de su pobreza, creían que Dios proveería y ellos querían ser parte de la obra misionera, hermano. Lo último que menciona ahí Pablo es cómo su esperanza también estaba en acción. Esa esperanza en el Señor Jesucristo, esa esperanza en el Hijo de Dios, el cual dice resucitó de los muertos, Jesús, quien libra de la ira venidera. Entonces la esperanza de esta gente estaba en acción. Ellos tenían firme confianza en que Cristo viene pronto y hermano, no los movían. Me gustó cómo lo explica Charles Swindoll. Lo voy a leer esta última parte sobre la esperanza que tenía esta gente, combinada con lo que acabamos de ver. Él dice esto, mira, los tesalonicenses tenían dos propósitos en su vida, ¿verdad? Si lo pudiéramos como resumir, dos propósitos en la vida de los tesalonicenses. Número uno, servir a un Dios vivo y verdadero. Y número dos, esperar a su Hijo. ¿Sí? Dos cosas, servir con todo el corazón al Dios vivo, al Dios verdadero y esperar el retorno del Hijo de Dios, Jesucristo. Esta gente demostró responsabilidad en el presente al servir a Dios de manera fiel, pero también su preparación al futuro con su esperanza de que Jesucristo viene pronto.
No ellos, mira, aquí dice este autor dos cosas. Ellos no se ponían a predicar puro del Apocalipsis o puro de la venida de Cristo, descuidando el presente, no hacían eso. Ni tampoco se llenaban de actividades en la iglesia que descuidaban hablar de la venida de Cristo. Había un balance, había un equilibrio, ¿sí? Equilibraron su conversión a la fe y su arrepentimiento de la idolatría con una búsqueda actual del amor y su abrazo a la esperanza del futuro regreso del Señor Jesucristo, hermano. Hermanos, qué hermoso ejemplo, ¿sí? Ya estamos casi terminando, pero mira, regresándome hace rato, hablamos de cómo esta iglesia pavimentaba o preparaba el camino. Qué especial que tú y yo, hermano, como iglesia Centro de Fe Angulo, hermano, seamos, y voy a decirlo así, sigamos, porque ya estamos haciendo en diferentes áreas esto. Sigamos siendo, hermano, yo aquí usé otro lenguaje, sigamos siendo una palanca, ¿sí? O una vía pavimentada para aquellos nuevos o aquellos que abren nuevas iglesias. Centro de Fe Angulo ya lo ha hecho, lo sigue haciendo por muchísimos años, hermano, desde que esta iglesia se fundó. Sí, usted ha escuchado un poco la historia. Mano Rogelio predicaba aquí en Guadalajara, pero también allá en Guanajuato, ¿sí? No recuerdo si era Celaya o León, ¿verdad? Hermano Steve puede confirmarme, pero estaba yendo y viniendo, seguía apoyando la obra ya, mientras él ya se establecía acá. Y conforme se fue estableciendo la iglesia, iba creciendo, había gente del Tapatío, mandaba a alguien al Tapatío, había gente de Tabachines, habría una obra en Tabachines y así. En Autlán, pues en Autlán, en El Grullo, en Unión de Tula, ¿sí? Diferentes lugares. Esta iglesia ya lo ha hecho, hermano. Sigamos siendo una iglesia que pavimenta, prepara el camino, una palanca que impulsa a otros para que siga habiendo más iglesias, hermano. No le hace que nos llenemos de iglesias en Guadalajara, hermano. Iglesias llenas de amor, de fe y de esperanza. Amén. Gloria a Cristo, hermano. Esta iglesia, hermano, tomó las verdades del Evangelio con amor, ¿sí? Esta iglesia llevó las verdades del Evangelio a los perdidos y las vivió en la misma iglesia. Y no solo la iglesia local, la iglesia universal lo sabía. Y al mismo tiempo esta iglesia también mantenía su esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, hermano, esta iglesia nos da tremendos ejemplos. Así que yo te invito esta tarde, hermano, recibamos la palabra con amor, sirviendo al Señor y a nuestros hermanos con amor y con gozo en medio de la tribulación, viviendo y compartiendo la palabra de Dios dentro y fuera de la iglesia. Y al mismo tiempo, hermano, como esta iglesia, vivamos con una esperanza activa y firme en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo quiero terminar esta tarde, hermano, con una serie de preguntas. Y es mi oración que estas preguntas nos pongan a meditar un minuto o dos en lo que oramos y tomemos acción, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Para seguir y ser mejor ejemplo, ¿sí? ¿Cómo estamos recibiendo el Evangelio, hermano? El domingo lo decía, ¿verdad? El Evangelio te es presentado por lo menos una vez a la semana, ahí en el Centro de Fe Angulo, todos los domingos, ¿sí? ¿Quiénes son nuestros modelos? ¿A quién seguimos, hermano? ¿Seguimos gente que sigue a Cristo? Y ahora volteemos hacia nosotros. ¿Somos modelos de Cristo? O sea, pueden ver en nosotros a Cristo, pueden seguirnos a nosotros, la gente, y estar seguras o seguros de que están siguiendo a Cristo al seguirte a ti, a mí. Pablo les decía a los hermanos, síganme, imítenme, así como yo imito a Cristo. Hermanos, ¿cómo enfrentamos las tribulaciones? ¿Seguimos creyendo la palabra aún en medio de la tribulación?
¿Se manifiesta el fruto del Espíritu en nosotros cuando recibimos la palabra? ¿Hasta dónde está llegando nuestro testimonio, hermano, como individuos, como familia, como iglesia? El ejemplo que nos da esta iglesia, hermano, es un ejemplo que nos puede dar un norte, ¿sí? Que nos puede ubicar, ¿sí? Acuérdate otra vez, recibiendo la palabra con amor y con gozo en medio de gran tribulación, sirviendo al Señor y a nuestros hermanos con amor, viviendo y compartiendo la palabra de Dios dentro y fuera de la iglesia, y al mismo tiempo vivir con esa esperanza firme, hermano, de que Cristo viene pronto y estamos listos para recibirle. ¿Te parece si oramos, si cerramos este tiempo, agradeciendo a Dios por esta palabra, este ejemplo que nos da y que seamos hacedores, hermano, de lo que hoy Dios nos concede aprender? Padre eterno, te damos muchas gracias en esta tarde. Señor, tú eres fiel. Te damos gracias por ese evangelio poderoso, precioso, Señor, que es poder para salvación de todo aquel que cree. Hoy nosotros somos testimonio del poder del evangelio, Señor. Y Señor, queremos continuar con esto, que otros sigan conociéndote a ti, Jesucristo, y experimentando el poder transformador de tu palabra. Hoy, Señor, queremos estar a cuentas también. Si no hemos seguido buenos ejemplos y al mismo tiempo porque no hemos sido buenos ejemplos, hemos sido malos ejemplos. Hoy te pedimos perdón, Dios, y ayúdanos a corregir, mirar a Cristo, nuestro mejor y mayor ejemplo, que veamos a Cristo y busquemos cada día ser más y más como Él. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos. Y Señor, nos comprometemos a recibir la palabra con amor y con gran gozo, aún en medio de la tribulación, a vivir y a compartir tu palabra y a permanecer firmes con nuestra esperanza en que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, viene pronto. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén, amén. Gloria a Cristo.